Invito, hermanos, a que nos pongamos en pie para orar a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias por tus misericordias, por tus bondades, porque nos das la bendición y el privilegio y el honor, Señor, de estar en tu santuario, de poder acudir a tus preciosas plantas y escudriñar tu santa palabra. Danos, Señor, la sabiduría para poder entender lo que tienes para nosotros y la humildad, Padre, para atesorarlo en nuestro corazón y hacerlo viva y eficazmente en nuestras vidas. Oramos, Señor nuestro, por esa bendición, en el nombre precioso y bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Como escuchamos, el estudio de hoy se titula Jehová proveerá. Y bueno, Dios puso esta temática en mi corazón porque estamos viviendo un momento complicado, un momento difícil, no solamente como personas o como familias, sino como nación, incluso como planeta. Estamos viviendo momentos bien complicados. A veces no dimensionamos lo complejo que es la situación o la circunstancia. Sabemos que hay guerra en Ucrania, que hay guerra en Palestina, y bueno, pensamos que pues eso es en Ucrania y en Palestina, ¿no? Y aquí pues no. No es que aquí también, sino que esas guerras afectan nuestras vidas, directa e indirectamente. Por citar un ejemplo quizá muy simple o muy simplista, recién hace unos, ¿qué estamos? Febrero, como hace unos 4 o 5 meses, en uno de los trabajos que tenía yo, estaba vendiendo equipo, digamos de cómputo, pero especializado para generación de video. Y necesitábamos un tipo de computadora y un tipo de tarjeta gráfica. Esto es para que se puedan ver los videos correctamente en la computadora. Y el cliente me decía, necesito 5 computadoras. Conseguimos las 5 computadoras, pero no tenían la tarjeta gráfica que necesitaban. Entonces buscamos y conseguimos las 5 tarjetas gráficas. Ya las tenemos. Y él dijo, vamos a esperar un momento para que yo vea si puedo conseguirlas a un mejor precio. Okay. Cuando me dijo, sí las quiero, ya no había. Parece de broma, pero ya no había. Ya no las que quería, la cantidad que quería. Y esto, ¿saben por qué es? Por la guerra en Ucrania. Pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene que ver porque los componentes se fabrican en Ucrania o se fabricaban en Ucrania. Y entonces ya no había componentes para hacer las tarjetas. Y entonces lo que mi proveedor me decía es, pues eran las que teníamos en la bodega y ahora hasta nuevo aviso, porque quién sabe cuándo haya componentes para hacer esto. Mi proveedor está en Guadalajara, nosotros aquí en la Ciudad de México, y esas computadoras las estaban comprando en México porque las necesitaban en Estados Unidos.
un poco complicado, ¿no? Pero porque en Estados Unidos ya les habían dado la misma respuesta y no las podían conseguir en Estados Unidos. Se las habíamos conseguido acá y a la mera hora solo pudo comprar 3, que era lo que nos alcanzó. Pero se fijan cómo algo que pareciera que no tiene nada que ver nos afecta aquí a nosotros. Y bueno, no sé si lo han notado o si ha sido suficientemente evidente, pero el pan, especialmente el pan de caja, ha subido de precio. También por la guerra en Ucrania. Porque, de hecho, mundialmente, Ucrania se conocía como el granero del mundo, porque de ahí se exportaban muchos granos a todo el planeta. Por eso se ha subido el pan. Si nos damos cuenta, parece que no tiene nada que ver, pero el pan que nos comemos tiene que ver con la guerra en Ucrania. Y eso es uno de los problemas. Seguro que hemos escuchado o incluso hemos sufrido la escasez de agua, ¿verdad? Ese es el problema. Hay escasez de agua en esta ciudad y tenemos problemas. Y recién veía un espectacular que decía que el salario mínimo se ha incrementado, no recuerdo el porcentaje, pero creo que es 110 o 120%. Y yo pensaba, ¿y podemos comprar 110 o 120% más de lo que comprábamos con el salario anterior? No, de hecho nos alcanza para menos, ¿verdad? ¿Sí nos damos cuenta? Y eso no es crítica al gobierno, es que es la vida real lo que estamos viviendo y nos hace falta, porque algunos no tenemos trabajo o no tuvimos trabajo. Algunos, aunque tenemos trabajo, nos hace falta dinero, aunque tenemos trabajo. Yo tengo un compañero en el nuevo trabajo que estoy, por la gracia de Dios, tengo un compañero que tiene 2 trabajos. Empieza a trabajar a las 12 de la noche en una televisora, sale a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana entra en la otra televisora en donde estamos y termina a las 7 de la noche. Y ese es su día de trabajo normal. Dice, es que si no, no me alcanza. Y así estamos en muchas instancias, todos nosotros. ¿O no? Sí, ¿verdad? Muchas complicaciones, muchas dificultades, muchos problemas. Acabamos de orar por los niños, por los jóvenes. Tenemos dificultades, tenemos necesidades, amplias necesidades, digámoslo, más allá de lo que era normal anteriormente. ¿Cierto? Tenemos muchas más complicaciones de las que antes teníamos. Y es por eso, y les invito a que abramos la palabra de Dios en el profeta Habacuc. Es por eso que les pedí a nuestros hermanos que pudiéramos leer el profeta Habacuc, capítulo 3. Los últimos 3 versículos, hace algunos años, los encontré en una revista cristiana. Y decía en la revista, Salmo de la crisis. Y venía Habacuc 3, del 17 al 19. Y le voy a dar lectura, hermanos. Pero síganlo ustedes en sus Biblias, por favor. Aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales.
Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. No sé si ustedes han visto a un ciervo, una cierva con C, la hembra del ciervo, en una montaña escarpada. Cómo brincan, como si fueran bailarinas de ballet, brincan con mucha gracia y caen en una piedrita así chiquitita y no se caen ni se tambalean ni nada, caen firmes, caen con sus pies como de cierva, como lo dice la palabra de Dios. Aunque pareciera muy difícil, las ciervas brincan, suben, bajan y siempre sus pies están firmes, están fuertes, no se tambalean, no se resbalan, no les da miedo tampoco. Aunque para nosotros dar un paso ya sería fatal, literalmente, las ciervas pueden perfectamente subir y bajar en esas cumbres escarpadas con la solidez que les da, con la firmeza que tienen por creación de Dios. Y dice la palabra de Dios que aunque pasen todas estas calamidades, dice, aunque la higuera no florecerá, piensen ustedes en cómo se mantenía el pueblo de Dios en el momento histórico de Habacuc. La higuera no florecerá, las vides sin frutos, mentirá la obra de la oliva, los labrados no darán mantenimiento, las ovejas serán quitadas de la majada, no habrá vacas en los corrales. Pues ¿qué había? Nada de lo que ellos estaban acostumbrados a consumir, nada. Y dice la palabra de Dios, con todo yo me alegraré. Cuando nos hacen falta cosas, pues nos preocupamos, nos angustiamos, nos entristecemos, hasta nos deprimimos, ¿cierto? Difícilmente nos alegramos, ¿no? No es como, ay, no tenemos para comer, qué gusto me da. No, ¿verdad? Eso no es así. Nos preocupamos, nos ocupamos, pero nos angustiamos, nos entristecemos. Pero la palabra de Dios dice, con todo yo me alegraré. Pero no nada más dice que se alegrará y ya. No, dice, me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. No nada más me alegraré, sino me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Y esto es fundamental para que lo asimilemos, para que lo entendamos y sin perder Habacuc, regresemos a Génesis 22. Es una historia muy elocuente, muy conocida, incluso secularmente. De hecho, recientemente, el año pasado, salió una película que se llama, ay, se me fue el nombre, Su único hijo, creo que dice así, es el título, Su único hijo, una película que estuvo en la cartelera en Cinépolis, una película cristiana contando esta historia precisamente, la historia de Abraham ofreciendo o yendo a ofrecer a Isaac en sacrificio, en holocausto a Dios. Y que, bueno, por la gracia divina, Dios
no lo permite y, por el contrario, bendice a Abraham por su obediencia, por su dedicación, por su fe. Y realmente no vamos a hablar propiamente del evento, sino de la actitud de Abraham ante esta situación, porque es muy equivalente. Así como lo leímos en Habacuc 3, que hacía falta la oliva, los higos, las vacas, los corderos, etcétera, las vides incluso. Aquí ahora estamos hablando de un Abraham que ya era anciano cuando nació su hijo Isaac, hijo de la promesa. Ya era un hombre de 100 años. Aquí lo vemos todavía mayor. El niño ya no era niño, ya era un adolescente. Isaac perfectamente acompañaba a su papá con toda conciencia, sin saber lo que estaba por venir. Pero fijémonos, capítulo 22, versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. ¿Cómo responde Abraham? ¿Sí? ¿Cuántos padres quisiéramos tener hijos que así respondieran? Aquí estoy, papá. ¿Para qué me necesitas? Y les da risa porque no los tenemos, ¿verdad? Es correcto. ¿Verdad que sí? Heme aquí. No 2, 3 veces, Abraham, 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 ¿dónde andas? No, a la primera, heme aquí. Si nos damos cuenta, heme aquí. Aquí estoy a tu servicio. Aquí estoy para qué me requieres, Padre. Aquí estoy para hacer lo que tú quieras. Dime lo que necesitas que haga y yo lo hago. Heme aquí. No nada más aquí estoy como diciendo, ay, ve para acá, aquí estoy, papá. No, aquí estoy dispuesto a servirte. Aquí estoy, listo para hacer lo que tú quieras. Y entonces dice Dios, y escuchen cómo Dios elige sus palabras. Dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se fijan? No nada más dice sacrifica a Isaac. No, dice toma ahora a tu hijo, tu único. Por si hubiera cualquier cuestionamiento al respecto, dice Isaac. Ese hijo es al que quiero, dice, a quien amas. ¿Se fijan? Nos fijamos la selección de palabras que hace Dios. No es nada más ve y ofrece a Isaac. No. Dice, tómalo a tu hijo, tu único, Isaac, al que amas. Ese hijo que yo te prometí, que yo te di en tu vejez y en la vejez de tu esposa, cuando ni ella creía que podía ser madre, y por eso se rió, y por eso se llama Isaac, porque quiere decir risa, el nombre. Ese que es demostración de mi poder y de mi misericordia para contigo, y demostración de que cumplo las promesas que hago, ese, ofrécelo en holocausto. ¿No es extraordinariamente fuerte? O sea, el hecho por sí mismo es durísimo, pero la manera en que lo pide Dios
Es todavía más. Es como si pensáramos, le hace la llaga y pone el dedo en la llaga y sigue metiéndolo hasta que duela y duela más. ¿O no? Así parece, ¿verdad? Porque estamos seguros que si lo hubiera dicho a cualquiera de nosotros o a cualquier otra persona, hubiéramos dicho, ¿cómo crees, Señor? Tantos años, después de 100 años, me prometiste a mis 75, 25 años después llega este cuate y ahorita ya me lo quieres quitar otra vez. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Sería legítimo? ¿Sería razonable? Sí. ¿Pero qué hizo Abraham? Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Y fíjense, llevaba todo lo necesario para ofrecer a Isaac en sacrificio. No se previno con un cordero por si acaso Dios me dice que siempre no, pues lo que sea, mejor ahí lo llevamos por cualquier cosa. No. Iba listo, dispuesto a ofrecer a su hijo, su único, Isaac, a quien ama. Y llevó a sus mozos y llevaba el fuego y llevaba la leña y a Isaac. Si nos fijamos. Y no dijo, bueno, está bien, Dios lo quiere, pues vamos a planear ahorita a ver cómo lo vamos a hacer. A lo mejor en el verano estaría bien que los caminos están más transitables, o ¿por qué no lo hacemos la semana siguiente? No. Se levantó a obedecer. ¿Se acuerdan cómo le respondió a Dios? Heme aquí. Aquí está demostrando que allí estaba. Estaba para obedecer. Se levantó a hacer lo que Dios le dijo. Sin cuestionamiento, sin pregunta. Simplemente obedecer. Parecía algo imposible que Dios pidiera, pero lo estaba pidiendo. Parecía algo imposible que Abraham obedeciera, pero estaba obedeciendo. Versículo 7. Bueno, no, antes, perdón. Versículo 5 dice, entonces al tercer día, versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Nada más para que tengamos claro, ese lugar de lejos que vio Abraham, que es el monte Moriah, es donde años después se funda la ciudad de Jebús, que después se llamó Jerusalén. Es el mismo lugar en donde se establece el templo en tiempo de Salomón. Es el mismo lugar en donde el Señor Jesucristo entró al templo. Ese lugar Dios lo establece desde este momento histórico como su lugar predilecto de adoración en este planeta. Nada más para que tengamos bien claro que eso es lo que Dios estaba estableciendo aquí. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Se fijan lo que está diciendo Abraham? Abraham sabía lo que iba, pero dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Estaba mintiendo?
¿Estaba mintiendo Abraham? ¿No sabía que iba a matar a su hijo allá y ya no iba a regresar? No estaba mintiendo. Estaba hablando por fe. Él no sabía qué iba a pasar. Pero su fe decía: yo voy a adorar a Jehová y Jehová me dará a mi hijo. No sé cómo, no sé cómo. No solo eso, van en camino. Isaac, un joven brillante, dice: pues traemos todo, pero ¿y qué vamos a sacrificar? No traemos cordero para sacrificar. Y la respuesta en el versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Fíjense ustedes la respuesta. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Los corderos no son animales silvestres. No son animales que anden por ahí solitos, perdidos. Bueno, a veces sí, pero no es natural que se encuentre un cordero en el campo. Están en sus rebaños y generalmente con sus pastores, con sus cuidadores. ¿Por qué? Porque esos animalitos no se pueden cuidar solos. Por eso, si se pierde, pues en cualquier ratito se lo come cualquier depredador. Por eso tampoco se encuentran solitos. Sí estamos claros. Pero lo que dice Abraham a su hijo Isaac es: Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. Y en ese sentido, Isaac es un tipo del Señor Jesucristo, como cordero sacrificial. Isaac iba a ser inmolado, sacrificado en holocausto a Dios. Y en ese sentido es un tipo del Señor Jesucristo. Y lo está diciendo Abraham aquí. Dios se proveerá de cordero. No volteó y le dijo: pues se me había olvidado decirte, pero vas a ser tú. No, fue extraordinariamente prudente Abraham. Le dijo a sus mozos: vamos a ir, adoramos y regresamos. Le dijo a Isaac: Dios se proveerá de cordero. Y cuando está en el momento ya el altar hecho, Isaac atado, el cuchillo blandiendo, listo para degollar al hijo de su corazón. Piensen ustedes en esto, hermanos, especialmente los que somos padres. Piensen ustedes en ese momento. ¿Ustedes se sentirían gozosos de hacer algo así? Ya no digamos gozosos, siquiera dispuestos a hacer algo así. Seguramente que no, seguramente que no. Pero a ese punto llegó Abraham. ¿Cómo nos pondríamos nosotros? Angustiados, tristes, adoloridos por esta situación, con una tristeza profunda, inenarrable, sin duda alguna. Mucho mayor a la necesidad que podemos tener día con día.
sin embargo, Abraham, con fe, está listo para cumplimentar la orden de Dios. Pero Dios no lo permite. Dios no lo permite. Abraham, Abraham, heme aquí. No extiendas tu mano sobre tu hijo. Y porque tú no me negaste a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, bendiciendo te bendeciré, multiplicando te multiplicaré, dice la palabra de Dios. Y se cumple lo que Abraham le dice a su hijo. Dios se proveerá de holocausto. Porque sí se hizo el holocausto. Había un carnero en un zarzal, lo toma Abraham y lo sacrifica. Y se cumple lo que Abraham le dijo a sus mozos: iremos allí y adoraremos y regresaremos. ¿Por qué? Por fe. Por fe en la provisión de Dios. Por fe en el cuidado de Dios. Por fe en que Dios no falla nunca. Entonces, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, mentirá el fruto de la oliva, y en los labrados no haya mantenimiento. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. ¿Nos damos cuenta, hermanos, cómo aún en los problemas más álgidos, más duros, más difíciles, más complejos, allí está la mano poderosa de Dios? Y siempre, siempre su provisión para nosotros no solo es perfecta, no solo es apropiada, no solo es en el instante preciso, sino además es ilimitada, porque no es para hoy y ya mañana no nos alcanza. No, es para todos los días, día con día, cotidianamente, constantemente, consistentemente. Pero ¿qué hizo Abraham? Heme aquí. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Hasta el final. Dios no le permitió terminar, pero si no lo hubiera detenido, lo hubiera hecho. Pero Dios sabe el momento preciso para evitar una catástrofe. Además, Dios tenía previsto que su propio hijo sería del linaje de Abraham por Isaac. Si estamos claros con eso, ¿verdad? Entonces, Dios no se equivoca. Pero nos damos cuenta cómo en las peores situaciones, en los momentos más aciagos, más difíciles en nuestras vidas, allí está Dios. Allí está Dios y está diciendo tu nombre. ¿Y tú qué estás diciendo? ¿Heme aquí? O ahorita voy, Señor, es que estoy bien ocupado tratando de sacar este asunto. O tratando de atender esta situación. O tratando de resolver este problema. Ahorita voy, ya voy, Señor, ya voy. Cuando debiera ser al revés. Heme aquí, Señor. Tú, por favor, resuelve, atiende, apoya, ayuda, da.
solución. Yo aquí estoy, tú haz lo que tú quieras y yo hago lo que tú quieras. Me gozaré en el Dios de mi salud. Y entonces tus pies serán como de siervas. Podrás estar en una montaña escarpada firme, sin peligro de derrapar, de caer, de resbalar. No. Pondrá mis pies como de siervas, con seguridad, con tranquilidad, con fortaleza, hasta con señorío. No sé si ustedes hayan visto a siervos o incluso carneros. En alguna ocasión vi una foto de un carnero. Está una pendiente muy pronunciada y una piedra salida de la pendiente y el carnero parado con sus 4 patas en esa piedra, pero las patas se le veían así juntitas, no separadas sino juntitas, y se veía así como majestuoso el carnero en ese lugar. ¿Por qué? Porque está firme en la peña, está cierto de que no se va a caer. Así puedes y debes estar tú, seguro de que aún en medio de cualquier problema que podría arrastrarte no solo un poco hacia abajo, sino hasta el fondo de esa pendiente o de esa montaña, no va a suceder, porque Jehová tu Dios pondrá tus pies como de siervas, porque Jehová, el Dios de Abraham, se proveerá de holocausto, porque Jehová te proveerá, como dice en el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Pero no en todos lados, no en cualquier momento, no en cualquier lugar, aquí, en el monte de Jehová. El monte de Jehová, por eso les dije al iniciar el relato de que iban a Morea, el monte de Jehová es el lugar donde se fundó Jerusalén. Es el lugar donde se dedicó el primer templo, el que llamamos nosotros templo de Salomón, que está mal dicho porque es el templo de Dios que construyó Salomón, ¿sí? Y después el templo, que también le decimos el templo de Herodes, igual mal dicho, es el templo que remozó Herodes, pero es el templo de Dios, mismo que en el año 70 de nuestra era se destruyó. Recordarán ustedes que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo, y se cumplió en el año 70 de nuestra era. Ese es el lugar a donde Dios llevó a Abraham a ofrecer en holocausto a Isaac. Y nada más para que sepamos, ¿se acuerdan cómo se llama el lugar celestial en el que moraremos con el Señor? Y no es el cielo como tal, es la Nueva Jerusalén. Si se acuerdan que dice eso en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. Entonces, fíjense cómo Dios es perfectamente consistente. Desde el monte Moriah, con este evento, hasta la Nueva Jerusalén, permanece siendo el sitio de adoración por excelencia en este planeta. ¿Sí estamos claros? Interesante, ¿verdad? ¿Y qué les parece? Sí nos queda claro que Dios proveerá, Jehová proveerá. Tenemos muchas necesidades, indudablemente, pero ¿creemos que Dios no sabe?
Dios las sabe, todas. Es más, hay necesidades que ni nosotros nos damos cuenta y Dios sabe que las tenemos. Y Dios provee hasta para esas que no nos damos cuenta. En el momento menos esperado, de la forma más insospechada. ¿Ustedes creen que Isaac o Abraham vieron a ese carnero en el zarzal antes de hacer el holocausto? No. El altar, seguramente fueron a recoger las piedras para hacer el altar. Seguramente cuando Abraham ató, porque dice que estaba atado Isaac, pues probablemente podía estar volteando para todos lados y decirle: papá, mira, ahí hay un carnero mejor. No lo vieron, porque no estaba allí, hasta que Dios lo proveyó. ¿Sí nos damos cuenta? Esto es algo importantísimo, hermanos. Nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Entonces, si Dios nos dice, vamos por aquí vamos. Y si vemos que nos vamos a caer, por aquí vamos. Y si vemos que nos podemos resbalar, por aquí vamos. Y si vemos que nos puede caer algún peligro, por aquí vamos. Dios sabe por qué. Y cuando sea el momento, Él proveerá para nosotros hacer lo que Él quiera que hagamos. Jehová proveerá. Y con todo, yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salud. Dios permite, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos presente estos dos pasajes que son ajenos uno al otro, y sin embargo hoy los pudimos conjuntar para enseñanza de nuestros corazones. Que estemos claros que cuando hay necesidad, ahí está Dios, y cuando no hay necesidad, ahí está Dios también. Porque muchas veces tendemos a que cuando requerimos algo, acudimos a Dios, pero cuando no lo requerimos o suponemos que no lo requerimos, dejamos a Dios como si no lo necesitáramos. Y eso no es correcto. Tenemos que estar consistentemente tomados de la mano del Señor, independientemente de que tengamos o no provisión. Estamos con nuestro Dios. Y si no tenemos provisión, estamos con nuestro Dios y Él proveerá. Y si tenemos provisión, le agradecemos porque la tenemos. Y seguimos con Él. Si estamos claros, hermanos. Dios permita que esta reflexión sea un oasis para nuestras almas, un remanso para nuestras preocupaciones. No olvidemos lo que dice la palabra de Dios, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y lo que dice el himnógrafo, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Que Dios les bendiga, hermanos.